They're coming to take me away, ha ha. They're coming to take me away, ho ho, hee hee, ha ha. To the happy home with trees and flowers and chirping birds and basket weavers who sit and smile and twiddle their thumbs and toes, and they're coming to take me away, ha ha. Raqueta, sonido. Ya. Hola, sean bienvenidos a la segunda emisión de esta tu revista digital para enterarte de todo lo que sucede en la 21 edición del Festival Internacional de Documentales Santiago Álvarez In Memoriam. Hoy recorreremos todo lo que ha sucedido en este día y lo que sucedió anoche en la inauguración. ¿Me acompañas? En toda la cuenca del Caribe, en toda la América, se le llama como el padre de la salsa. Uno de los escalones fundamentales en los que hay que pisar para poderse proyectar hacia el futuro. Fue un ser de otra galaxia. Me parece verlo tan grande, tan negro, tan corpulento, como tan blanco y tan fino y tan elegante caminando por las calles de Huira. Arsenio dejó una obra tremenda para seguir explotándola, para seguir escuchándola, para seguir promoviéndola. Después que uno vive 20 desengaños, ¿qué importa uno más? Después que conozcas la acción de la vida, no debes llorar. Hay que darse cuenta que todo es mentira, que nada es verdad. Hay que vivir el momento feliz, hay que gozar lo que puedas gozar, porque sacando la cuenta en total, esto es verdad, la vida es un sueño. Es el Festival de Documentales Santiago Álvarez In Memoriam, el espacio propicio para que jóvenes realizadores estrenen sus obras. Hoy conversamos con Arleti Beunes, una joven graduada de periodismo que estrena su primer documental en esta edición 21 del festival. Bienvenida, Arleti. Muchísimas gracias por la invitación. Cuéntanos de tu acercamiento a la oficina Santiago Álvarez, al Festival Santiago Álvarez, y que además hayas elegido este festival para estrenar tu documental, y además en la ciudad de Santiago de Cuba. Bueno, yo creo que más que una elección fue como una suerte, ¿no? Que estuviera seleccionada entre los 25 documentales que están en competición mi documental. Para mí fue una sorpresa y una gran suerte. Desde la propia universidad me vinculé a la Cátedra Santiago Álvarez, ya que en La Habana tenemos la oportunidad los estudiantes de periodismo de ser parte de esta cátedra, de recibir clases de documental en una optativa que nos lleva a conferencias con diferentes documentalistas de gran reconocimiento en Cuba, y a veces incluso documentalistas internacionales. Y entonces tuve la oportunidad de acercarme a la realización documental gracias a la Cátedra Santiago Álvarez. Así que una de mis principales inspiraciones para hacer este documental fue haber sido parte de esta cátedra. Así que enseguida que ya tenía listo mi documental y que quería ver dónde exponerlo, a dónde poder mandarlo, dónde compartirlo, y entonces intenté probar suerte con el Festival de Documentales Santiago Álvarez, y bueno, y gracias a todos estoy aquí hoy contigo. Por conversaciones en estos días de festival, que parecen poquitos porque se inauguró ayer, pero en realidad son muchos porque llevamos varios días organizando todo el evento, sé que vienes de un pueblo de Matanzas y que tu documental trata sobre una personalidad muy importante de ese pueblo. Cuéntame un poco de eso. Sí, precisamente cuando tenía que graduarme de la carrera, porque este documental es mi tesis de graduación, uno siempre está indeciso en qué tema elegir. Y cuando yo llegué a La Habana, soy de un pequeño pueblo de Matanzas que se llama Huira de Macuriges, donde nació Arsenio Rodríguez, el ciego maravilloso. Y cuando llegué a La Habana, que me pongo a investigar un poco más de la cultura, o tengo otro acercamiento con la cultura cubana también desde la capital, empiezo a entender un poco lo importante que fue Arsenio Rodríguez en la cultura cubana y que continúa siendo por la influencia de su música, incluso en la actualidad. Y cuando tenía que hacer el documental, dije definitivamente, creo que es casi como una obligación moral y cultural hacerlo de Arsenio Rodríguez, que nació en mi pueblo, y entonces hablar un poco también de mi pueblo,
de cuando nació Arsenio, de lo que hizo cuando pequeño y todo lo que tuvo que ver con su vida de la infancia y bueno, y del legado de Arsenio como músico en la cultura cubana. Cuéntanos del proceso productivo de este documental, que además fue un ejercicio de tesis, por tanto tuvo otra dimensión. Me imagino que habrás tenido que entregar algo teórico. Déjanos saber cómo experimentaste esta sensación, que además se ha vuelto algo recurrente en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, que jóvenes deciden inclinarse por el documental. Es como que está floreciendo nuevamente el documental en Cuba. Sí, yo creo que es un lenguaje que los jóvenes nos estamos acercando porque es una buena manera de hablar de cualquier tema y de que le llegue un poco más a todo el público, porque el audiovisual, o sea, lo visual, la fotografía, la imagen es definitivamente lo que más consumimos en el día de hoy. Entonces fue quizás un poco más complejo que cualquier otro proceso de hacer un documental, precisamente por eso, porque lleva además una investigación teórica de 60, 70, 80 páginas, hay que leer muchísimo, hay que hacer muchísimas entrevistas que no están plasmadas en el documental, pero que nos ayudan a investigar y a entender un poco más el proceso, las dos cosas, el proceso de hacer un documental, cómo debe ser desde el punto de vista teórico y práctico. Y metodológico. Y metodológico, hacer un documental y además desde el punto de vista cultural, cuál es la influencia real y la importancia y el impacto real de Arsenio en la vida cultural de Cuba y en los aportes que él hizo a la música. Entonces, la otra agravante fue que yo grabé el documental durante la COVID-19. Entonces, estábamos en medio de la COVID y todo el mundo me decía, deberías intentar cambiar de tema porque es muy complejo que los entrevistados te reciban. O sea, todo el tiempo, todo el equipo con nasobuco, teníamos que llegar a casa de los artistas y tener la distancia. Pero a pesar de eso, yo creo que Arsenio y el espíritu de Arsenio estaba por ahí, porque todos los entrevistados que yo llamé, músicos relevantes, músicos importantes, que muchas veces puede que le digan que no a una entrevista por su dinámica de trabajo, todo el mundo enseguida me dijo, tengo que darte la entrevista, aunque sea complejo en el medio de la COVID, porque yo, si me piden que hable de Arsenio, tengo que hacerlo, porque es un músico que ha impactado en mi música, en mi formación como músico, y entonces si me piden que hable de Arsenio, tengo que obligatoriamente hablar de él. Por ejemplo, en ese caso está Pancho Amá, que es uno de los grandes escultores del tres en Cuba, y él enseguida me abrió las puertas de su casa y tuvimos una gran conversación, me ayudó en la investigación. Además está el recientemente fallecido Alberto Álvarez, que igualmente enseguida que lo contacté me dijo, por supuesto que para hablar de Arsenio yo te doy las entrevistas, y estuvimos en Abdala cuando él estaba grabando, y fue una de las últimas entrevistas que dio en vida, entonces fue muy bonito tener esa oportunidad de hablar de alguien que para él fue importante en ese momento de su vida. De alguna forma también fuiste la productora del documental, porque me estabas comentando que hiciste llamadas, me imagino que te llevaste contigo a todo el equipo para Matanzas, los albergaste en tu casa, yo quiero tener todos esos detalles. Sí mismo, tenía un lindo equipo que me ayudó muchísimo, porque el cine siempre es un trabajo colectivo, siempre es un trabajo en equipo, pero además cuando es tu primer documental, por mucho que ya había tenido un acercamiento desde la cátedra, desde cosas mucho más, digamos que más amateur, mucho más independientes, había tenido muchos acercamientos con el documental, pero ya hacer ese trabajo de manera profesional lleva muchísima colaboración. Entonces tenía un editor que era el editor y el productor y el postproductor, un sonidista y el camarógrafo, o sea, el fotógrafo. Éramos solamente 3 personas que teníamos que hacerlo todo. Un equipo de muchísimas personas. 3 personas que teníamos que encargarnos de todo, y ellos realmente fueron un apoyo muy grande. Gracias a ellos salió ese trabajo que creo que es muy bonito, y visualmente también yo creo que se puede disfrutar mucho. Y sí, ellos fueron a mi casa, fueron a Huira de Macuriges, que está bastante lejos. Tuvimos que pasarnos como un mes pidiendo los permisos porque no se podía pasar de una provincia a otra en medio de la COVID. Y luego de un mes, casi 2 meses de cartas, de permisos, el Canal Clave fue el productor y nos ayudó muchísimo el Canal Clave también con todos los permisos, con toda la legalidad del documental y de la filmación. ¿Has estrenado este documental en la televisión o por primera vez lo verán los santiagueros y luego el resto del país? Bueno, el documental tuvo una exposición única en el Canal Clave, que fue el productor, pero quizás no llegó a tanto porque el Canal Clave no tiene todo el público que quisiéramos por estar en una señal diferenciada, y además tuvo un preestreno especial por la Semana de la Cultura el 20 de octubre en La Habana, solamente en el Cine Acapulco, así que han sido 2 exposiciones bien pequeñas. O sea, el estreno oficial va a ser
en el marco del Festival de Documentales Santiago Álvarez. Y además un estreno oficial numeroso, porque seguramente viste en la inauguración de anoche cómo se llena, el pueblo santiaguero ama el documental y aprovecha este espacio que es un espacio cultural completamente, no solamente de documentales, para acercarse a los jóvenes realizadores, a los no tan jóvenes y a todos aquellos que llegan hasta la provincia para participar. Tu obra está en concurso. ¿Esos nervios están normales? ¿Con estar aquí disfrutando en el festival es suficiente? ¿O estás aspirando? Cuéntame de esa parte. Yo siento que desde que llegué a Santiago y que he tenido que dar varias entrevistas, cosas a las que los periodistas no estamos acostumbrados porque nosotros siempre estamos o haciendo la entrevista o detrás de la cámara. Entonces, bueno, pues yo tengo que confesarte algo. De las periodistas que yo he entrevistado y los periodistas, yo creo que en la entrevista que me he sentido más cómoda es contigo. Porque los periodistas son dificilísimos para entrevistar. Sí, bueno, estamos acostumbrados, ¿no? Nos cambian el papel y entonces yo creo que lo que más me ha sorprendido y muy gratamente, yo creo que ya ese es como uno de los mayores premios, es que desde que comencé a hablar del documental y a hablar de Cenis Rodríguez, un tema que no es para todos los públicos, evidentemente. Hay muchas personas que no saben quién fue o que sí saben quién fue Cenis Rodríguez, no tienen un conocimiento real de su obra o de su trabajo. Pero cuando comencé y dije aquí en Santiago de Cuba, mi documental se llama La vida es un sueño y es sobre Cenis Rodríguez, todos los santiagueros, todos los periodistas o la gente común, la gente del pueblo, han estado con muchísimas ganas de ver el documental y me dicen, es que Santiago, por supuesto, es la cuna del son. Entonces es una ciudad tan musical que cuando uno habla de música se abren todas las puertas y todo el mundo ha estado súper interesado, todo el mundo me dice que va al estreno y es un interés real, ¿sabes? Eso es muy bonito. Arlette, muchísimas gracias. Yo te voy a pedir que te quedes acá en la revista porque ya tenemos a nuestro colega Rey Luis listo en el Meliá con los detalles de la conferencia que sucedió en esta mañana. Rey Luis, nos conectamos contigo en este momento. Ya es una realidad la edición 21 del Festival Internacional de Documentales Santiago Álvarez In Memoriam. Hasta el próximo 8 de marzo, Santiago de Cuba estará acogiendo a exponentes de la documentalística, no solamente de Cuba, de Colombia, por ejemplo, que es el país invitado, y de otras partes del mundo. La conferencia inaugural del evento teórico a cargo del embajador de Colombia, José Noé Ríos, se encargó de abrir con broche de oro este momento en el Salón Sierra Maestra del Hotel Meliá Santiago de Cuba. Y una de las realizadoras que también llega a Santiago de Cuba como parte de la muestra que se estará presentando en las diferentes salas cinematográficas es Natalie, que está con nosotros en este minuto. Bienvenida a Santiago de Cuba. Muchas gracias, estoy muy contenta, muy emocionada de estar en un espacio con tanta significación tan importante para la historia de América Latina. Háblame de la conferencia inaugural de esta jornada. Bueno, en realidad el embajador menciona un hecho que es una evidencia, lo ha demostrado la historia, y es que los conflictos generan procesos, y estos procesos historias que tienen que ser contadas. Y efectivamente para mí también era importante mencionar que el documental, tal y como se vive hoy frente a un mundo de la rapidez de los fake news, de los influencers con tanta potencia, de verdades aparentemente reveladas pero construidas, adquiere una dimensión mayor y una importancia y una responsabilidad mayor al poder narrar historias en unas líneas de tiempo más largas que permiten la reflexión, el análisis y además el cotejo de la información con belleza, con estética, con poesía, pero siempre con independencia. ¿Cómo está la salud del documental en Colombia? Bueno, en Colombia tenemos unas casas de producción maravillosas que están coproduciendo con las mejores casas de producción del mundo. Pues digamos que yo me siento muy honrada de haber hecho aquí en Cuba mi última película que se llama El silencio de los fusiles, que también va a estar en la muestra. Es una coproducción con el canal Franco-Alemán Arte. Y el hecho de tener como unas condiciones de producción ideales, diría yo, porque además Cuba nos acogió de una manera muy amable, muy amigable, nos permitió grabar durante 4 años, editar durante 1 año y dejar registrado lo que fue el fin de la guerra con las FARC, que se dio, entre otros, gracias al acompañamiento de Cuba. Llegas como parte de la muestra que se estará presentando en las diferentes salas cinematográficas de nuestra ciudad de Santiago de Cuba. ¿Puedes también compartir con nosotros un adelanto de lo que el público va a poder disfrutar durante todos estos días acá en Santiago de Cuba?
Sí, yo creo que uno de los hechos más importantes que ha vivido Colombia en la historia reciente es esta firma de las extintas guerrillas de las FARC con el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, un proceso muy duro, pero que ha marcado de alguna manera la historia de los procesos en la medida en que por primera vez son las víctimas las que se pusieron en el centro de la discusión. Ha sido un proceso que registramos con las cámaras de una manera privilegiada porque tuvimos acceso durante 4 años a vivir en La Habana, en el laguito donde se llevaban las conversaciones, en Colombia y en los campamentos guerrilleros, lo que permitió de alguna manera tener muchas visiones, ese complejo prisma que es la verdad, que tiene muchas texturas. Y ahora, después de 6 años de haber estrenado el documental, haber estado en 42 festivales del mundo, en Cannes, en Biarritz, en San Sebastián, en el Festival de Cine de aquí de La Habana, también ha sido una lección muy linda de humildad y de entender que así hayamos grabado y los documentalistas grabemos en tiempos que nos parecen extensos, lo que en realidad tenemos son instantes de la historia, lo que nos ubica en una posición de responsabilidad y al mismo tiempo de humildad. ¿Primera vez que participas en el Festival Santiago Álvarez In Memoriam? Es primera vez y vine muy emocionada. Y además estoy muy admirada de ver cómo en medio de un momento tan difícil también para Cuba, héroes y heroínas han logrado hacer posible este evento que hace brillar a Santiago de Cuba y a Cuba en general. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación y bueno, conversé con Natalia Orozco, que llega desde Colombia, país al que se dedica la edición 21 del Festival Internacional de Documentales Santiago Álvarez In Memoriam. El 4 puede entrar a la izquierda. Hágale. Sí, señor. Hoy es un día muy importante para cada guerrillero. Vamos a las zonas transitorias de normalización. Combatientes de las FARC, ¿qué piensan de ese momento? Cuenten. Usted ni cansado deja de estar parejo. Dígame, Alejandro. Estas armas son las que han podido llegar ahora a este encuentro de paz, a este acuerdo. Todo lo hacemos por amor, para conseguir para todos un colectivo de bienestar. Este ha sido un Estado fallido, un Estado capitalista fallido, un Estado donde no ha podido controlar su territorio ni a sus mismos ciudadanos. Todos los que estamos alzados en armas estamos en peligro. Así se firme un acuerdo y se diga que todo quedó así. Raqueta, conmigo. Ya. Sin las personas que mantienen las salas de cines en su justo lugar y en su justo orden no sería posible la realización de esta 21 edición del Festival Internacional Santiago Álvarez. Por eso converso hoy con Tamara Brooks, especialista de salas y espectáculos en el Cine Rialto. Bienvenida. Gracias, un placer. Tamara, cuéntanos cómo es su trabajo habitualmente ahí en el cine. Bueno, el trabajo de nosotros, los auxiliares de sala de espectáculos, por lo general nos encargamos de la organización, la limpieza y los demás deberes del local para prepararlo para cualquier evento, cualquier actividad que se haga en el local. Normalmente en el cine siempre hay muchísimo trabajo que hacer, sobre todo para ustedes, pero en festival de alguna manera se acrecenta porque tienen dos tandas de programación, tienen una a las 3 de la tarde y una a las 5. ¿Cómo le hacen esa magia para que puedan lograr estas proyecciones? Bueno, por lo general ya nosotras sabemos por lo general ya cada cual en su sitio lo que va a hacer. De eso ya cuando entre el personal nosotros le entramos al salón, por lo general lo acomodamos en su silla y ya esperamos que se dé la función y la entrada y salida del salón. El Cine Rialto ha tenido hace poco una remodelación y también son ustedes las especialistas que se encargan de mantener ese espacio así tan bello, tan hermoso como está ahora y que por eso es el centro de este festival. Cuéntame un poquito sobre eso. Bueno, la remodelación que tuvo el cine, por lo general, como ustedes ven, está muy bonita, que fue la que se encargó de la parte de la pintura, el falso techo, la iluminaria y demás cosas que se prepararon por lo general para el festival ahora reciente.
Una pregunta, ¿es la primera vez que participas en el festival? No. ¿Cómo se siente entonces trabajar en este festival? ¿Qué siente Tamara cuando está de festival en la ciudad? No es el primer festival, por lo general ya llevo unos cuantos años trabajando en el ICAI y cada vez que llega fecha festival, nosotras nos movilizamos por completo. Por completo, es un estrés desde que cogemos la fecha del festival hasta que se termina, porque fuimos las que nos encargamos, por lo que te dije, de la organización, de la limpieza, que todo esté bien, que todo esté organizado para cuando entre el público, por general ustedes, la prensa, que vean cómo está todo. Nosotros desde que empieza el festival es una total movilización. Y cuando se acaba entonces, ¿cómo se siente? Es un alivio, pero no tanto, porque seguimos la marcha. Pues Tamara, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Y usted, continúe aquí en la revista porque ya vamos con la sección habitual, los coordinadores. En nuestra programación cinematográfica siempre intencionamos la promoción del documental, no solo esperando el momento del Festival Internacional. Eso también forma parte de nuestro trabajo con la tarea que tenemos de la formación de público. Entonces, en todo el año, en toda la programación, siempre intencionamos y colocamos noticieros ICAI, porque para nadie es secreto que las nuevas generaciones no conocen cómo funcionó, cómo era la proliferación del noticiero en la pantalla televisiva. Y entonces en este trabajo de formación incluimos los noticieros ICAI, documentales del maestro, documentales nacionales y foráneos, para ir cultivando ese gusto por el documental en las nuevas generaciones, fundamentalmente. Ya está listo mi colega Rey Luis con la profesora de FANCA, que ha traído propuestas para este festival, para esta 21 edición del Festival Internacional de Documentales Santiago Álvarez. Rey Luis, recibo tu señal. Por primera vez, la Facultad Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual, la FANCA, está presente en el Festival Internacional de Documentales Santiago Álvarez In Memoriam y llega en este 2024 con una muestra de cortometrajes documentales que el público igualmente va a tener la posibilidad de disfrutar en las diferentes salas cinematográficas de nuestra ciudad de Santiago de Cuba, con Lucy Ramos, quien es vicedecana de Extensión Universitaria y además profesora de producción en la FANCA. Tengo el gusto de conversar. Bienvenida a nuestra ciudad de Santiago de Cuba. Muchísimas gracias a un festival por invitar a nuestra facultad a participar y a ti por darnos la bienvenida a Santiago, una ciudad tan bella y que yo quiero tanto en lo personal. Lucy, háblame de la posibilidad que han tenido este 2024 de estar presentes en el Santiago Álvarez In Memoriam. Sí, bueno, esta es una oportunidad muy importante que desde hace tiempo hemos estado trabajando con la oficina Santiago Álvarez y las personas que manejan todo lo que es el arte del documental en nuestro país. Y bueno, el documental es muy importante para nuestra facultad, es un género cinematográfico y audiovisual en general que los estudiantes hoy en día cada vez se interesan más en él y tienen mucho que decir con respecto al documental, y nos pareció que ya era necesario hacer este acercamiento y traer y compartir con el pueblo de Santiago y con todos los interesados en el documental estas muestras de cortos de nuestros estudiantes, de los cuales la mayoría ya son egresados, pero bueno, que todavía se siguen produciendo. ¿Puedes compartir un adelanto de lo que el público va a poder disfrutar una vez que vea estos cortometrajes documentales? Sí, bueno, esto es una muestra de 5 cortometrajes documentales de diferentes temáticas realizados por estudiantes en tercer año de nuestra facultad. Hay un ejercicio de culminación de curso, que es el ejercicio documental, donde los estudiantes de dirección y los de las demás especialidades, producción, edición y fotografía, se unen por equipos y realizan un documental de 13 minutos máximo sobre un tema libre. Ellos pueden moverse e investigar en diferentes partes de la provincia, incluso ha habido casos que han salido a otras provincias a hacer sus documentales, y la muestra que les traigo es un poquitico bastante variada, porque bueno, hay un documental que se llama Más que bla bla bla, que trata un poco sobre el movimiento del foro en la Universidad de La Habana. Hay otro documental que se llama Cosplayer, realizado por Orlando Mora,
que es un estudiante ya egresado hace unos años, que trata sobre todo este mundo del otaku y los que son fan del manga y el anime y los cosplayers específicamente. Y bueno, hay otros que son visualmente muy atractivos, como de las almas secas y dormidas, que habla sobre la vejez y cómo se muestra en el rostro de las personas esa cierta decadencia, pero que el alma continúa intacta. Y bueno, también este documental de Indiana, que es fotógrafa, o sea que hay diferentes acercamientos de formas de hacer el documental, realmente muy interesante. Y bueno, aquí estamos para compartirlo con ustedes. El Santiago Álvarez In Memoriam abre una puerta a la FANCA en esta edición 21, que se va a mantener abierta en próximas ediciones también. Sí, como no, esto es un primer paso con esta muestra no competitiva para darle a FANCA una mayor participación en este festival. Incluso nuestra esperanza, nuestro propósito es que los propios estudiantes puedan concursar con sus obras, tanto realizadas para la facultad como obras personales de ellos. Esa es la meta. Bueno, pues te invito a disfrutar junto con el público santiaguero, no solamente las muestras que trae de la FANCA, sino también de la muestra especial de Colombia, país al que se dedica el evento, y además las diferentes obras que están en concurso este 2024. Ay, encantada, he revisado el programa y tengo varios intereses de seminarios que quiero participar y de muestras colaterales que quiero ver, o sea que estoy realmente muy emocionada y loca por empezar ya a participar y a compartir. Desde aquí, desde el Hotel Meliá Santiago, vamos a continuar durante los próximos días haciendo esta transmisión a propósito de que es la sede del evento teórico del Festival Internacional de Documentales Santiago Álvarez In Memoriam. Y así llegamos al final de esta emisión. Recuerde que tenemos programación en este mismo cine Rialto a las 3 de la tarde y a las 5. Y que también en La Habana tendremos programación en el Cine Riviera a las 5 de la tarde. No te puedes perder esta 21 edición del Festival Internacional Santiago Álvarez In Memoriam, ni todos los detalles que ocurren, porque aquí te lo traemos. Hasta entonces, nos vemos. They're coming to take me away, ha ha. They're coming to take me away, ho ho, hee hee, ha ha. To the happy home with trees and flowers and chirping birds and basket weavers who sit and smile and twiddle their thumbs and toes, and they're coming to take me away, ha ha. Plaqueta, sonido, ya.